Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Deuteronomio, capítulo 32. Prestad oído, cielos, que hablo yo. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra. Como blanda lluvia sobre la hierba verde, como aguacero sobre el césped. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé. Ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia. Es justo y recto. Se han pervertido los que él engendró sin tara, generación perversa y tortuosa. ¿Así pagáis a Yahvé, pueblo insensato y necio? ¿No es él tu Padre, el que te creó, el que te hizo y te fundó? Acuérdate de los días de antaño, considerad los años de edad en edad. Interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos que te hablen. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. En tierra desierta le encuentra, en la soledad rugiente de la estepa, y le devuelve, la sustenta, le cuida, como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y le toma, y le lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé le guía a su destino, con él ningún dios extranjero. Le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de los frutos del campo, le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca. Cuajada de vacas y leche de ovejas, con la grasa de corderos, carneros de raza de Basán y machos cabríos, con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva. Come Jacob se sacia, engorda Yesurún respinga. Te has puesto grueso, rollizo, turgente. Rechaza a Dios su hacedor, desprecia a la roca su salvación. Le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones. Sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que ignoraban, a nuevos recién llegados, que no veneraron vuestros padres. Desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró. Yahvé lo ha visto y en su ira ha desechado a sus hijos y a sus hijas. Ha dicho: les voy a esconder mi rostro, a ver en qué paran, porque es una generación torcida, hijos sin lealtad. Me han encelado con lo que no es Dios, me han irritado con sus vanos ídolos.
pues yo también voy a encelarles con lo que no es pueblo, con una nación fatua los irritaré. Porque ha saltado fuego de mi ira, que quemará hasta las honduras del Seol. Devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes. Acumularé desgracia sobre ellos, agotaré en ellos mis saetas. Andarán extenuados de hambre, consumidos de fiebre y mala peste. Dientes de fieras mandaré contra ellos, veneno de reptiles. Porque fuera la espada sembrará orfandad, y dentro reinará el espanto. Caerán a la vez joven y doncella, niño de pecho y viejo encanecido. He dicho, a polvo lo reduciría, borraría su recuerdo de en medio de los hombres. Si no temiera a azuzar el furor del enemigo, y que lo entiendan al revés sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano prevalece, y no es Yahvé el que hace todo esto, porque es gente de consejo obtuso, y no hay inteligencia en ellos. Si fueran sabios, podrían entenderlo, sabrían vislumbrar su suerte última, pues, ¿cómo un solo hombre puede perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a una miriada? Sino porque su roca se los ha vendido, porque Yahvé los ha entregado. Mas no es su roca como nuestra roca, y nuestros enemigos son testigos, porque su viña es viña de Sodoma, y la de las plantaciones de Gomorra. Uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos. Su vino un veneno de serpiente, mortal ponzoña de áspid. Pero él no está guardado junto a mí, sellado en mis tesoros. A mí me toca la venganza y el pago, para el momento en que su pie vacile, porque está cerca el día de su ruina, ya se precipita lo que les espera. ¿Qué va a hacer Yahvé justicia al pueblo suyo? Va a apiadarse de sus siervos, porque verá que su fuerza se agota, que no queda ya libre ni esclavo. Dirá entonces, ¿dónde están sus dioses, roca en que buscaban su refugio? Los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense y os salven, sean ellos vuestro amparo. Ved ahora que yo solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Si yo alzo al cielo mi mano y digo, tan cierto como que vivo eternamente, cuando afile el rayo de mi espada, y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios, y daré el pago a quienes me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada se saciará de carne, sangre de muertos y cautivos, cabezas encrestadas de enemigos. Cielos, exultad con él, y adórenle los hijos de Dios. Exultad naciones con su pueblo, y todos los mensajeros de Dios narren su fuerza. Porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus adversarios.
dará su pago a quienes le aborrecen y purifica el suelo de su pueblo. Fue Moisés y pronunció a oídos del pueblo todas las palabras de este cántico, acompañado de Josué, hijo de Nun. Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo: Estad bien atentos a todas estas palabras que hoy os doy como testimonio. Si las prescribiréis a vuestros hijos, para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Porque no es una palabra vana para vosotros, sino que es vuestra vida, y por ella prolongaréis vuestros días en el suelo que vais a tomar al pasar el Jordán. Yahvé habló a Moisés aquel mismo día y le dijo: Sube a esta montaña de los Abarim, al monte Nebo, que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy en propiedad a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás, e irás a reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor, y fue a reunirse con los suyos, por haberme sido infiel en medio de los israelitas, en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, por no haber manifestado mi santidad en medio de los israelitas. Por eso, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás en ella, en esa tierra que yo doy a los israelitas. Oración. Te alabamos, Señor Dios nuestro, grande es tu misericordia para con nosotros. Te pedimos humildemente que sigas derramando sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, para seguir enamorándonos y escudriñando la santa palabra de Dios, para transmitirla a los demás y para hacer la vida en la vida de nosotros, y así poder acercarnos cada día más a ti con un sincero corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que en este día Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y sobre los tuyos, para que puedas abrir aún más tu vida y tu corazón a la palabra de Dios. Qué bonita es la experiencia de estar todos los días a la escucha de la palabra de Dios. Es impresionante cómo nos vamos nutriendo cada día más al escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es que este capítulo 32 va a presentar el cántico de Moisés. Ese canto que Moisés dirige al pueblo, como claramente en el versículo 31, pues había cerrado diciendo así: Luego, a oídos de toda la asamblea de Israel, Moisés pronunció hasta el fin las palabras de este canto. Así era la forma como cerraba el capítulo 32 en su versículo, capítulo 31, en su versículo 30, e inicia el 32 en el versículo 1, hablando así: Prestad oído, cielos, que hablo yo, escuche la tierra las palabras de mi boca. Ya empieza a entonar este cántico, que es el cántico de Moisés. Y este canto pues va a llevar, después de la introducción de los dos primeros versículos, va a llevar también a proclamar la perfección de las obras de Dios, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, ya que lo hemos escuchado. Y el versículo 3 inicia así: Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia.
es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y recto. Es una invitación también para nosotros, para que logremos ver, logremos entender y logremos descubrir todo lo que refiere a Dios. Dios y su obra es magnífica. Los caminos de Dios son justos. Dios es leal. Dios es justo. Dios es recto. Dios manifiesta a cada ser humano su obra, su amor y su misericordia. Es que este cántico refleja los aspectos también que nosotros tenemos que tratar de descubrir cada día en la lectura diaria, capítulo a capítulo, de la palabra de Dios. Del versículo 8 hasta el versículo 14 va a manifestar lo que es la obra de reflexión de la providencia de Dios para con el pueblo de Israel, que inicia así el versículo 8. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Y es la importancia de cómo Dios manifiesta su providencia, manifiesta también esa cercanía para con el pueblo de Israel. Del versículo 15 hasta el 19 va a exponer lo que es la rebelión del pueblo. Y es que, como dice el versículo 15, come Jacob se sacia, engorda Yeshurún respinga, te has puesto grueso, rollizo turgente, rechaza a Dios su hacedor, desprecia la roca su salvación. Le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones. Sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que ignoraban, a nuevos recién llegados, que no veneraron vuestros padres. Y es que la palabra de Dios es sincera. Es que la palabra de Dios manifiesta cómo crea todo, cómo escoge también al pueblo, cómo la providencia de Dios acompaña a aquellos que se acercan a Él, y cómo también manifiesta que las personas que no se acercan a Dios se van de otros dioses, que le ofrecen sacrificios a los demonios, quieren ofrecer sacrificios a Dios, según entre comillas, pero le están ofreciendo sacrificio a los demonios, a los ídolos, y no a Dios. Y es una invitación bonita, es una invitación para que a través de las palabras de este cántico podamos también nosotros descubrir la presencia de Dios en medio de la humanidad, podamos descubrir la presencia de Dios en medio del mundo, podamos descubrir la presencia de Dios en medio de tu vida, pueda descubrir la presencia de Dios en medio de tu familia. Y es que es importante estar atento a la escucha de la palabra de Dios. E importante también es reflexionar con la palabra de Dios y dejarla entrar en medio de la vida, dejar que la palabra de Dios haga su efecto en medio de nosotros. Y es que del versículo 19 hasta el versículo 25 va a manifestar el juicio. Pero hay que tener en cuenta algo, que del versículo 26 hasta el versículo 35 va a expresar que Dios no abandona a su pueblo en manos de sus enemigos. Y es que dice así: he dicho, a polvo lo reduciría, borraría su recuerdo en medio de los hombres, si no temiera azuzar el furor del enemigo, y que lo entiendan al revés sus adversarios, no sea que digan,
nuestra mano prevalece y no es Yahvé el que hace todo esto, porque es gente de consejo obtuso y no hay inteligencia en ellos. Y es que Dios no abandona a su pueblo a las manos de sus enemigos, sino que interviene a favor de su pueblo, como lo manifiesta del versículo 36 hasta el versículo 42. Y es que este cántico manifiesta claramente cómo Dios está presente en medio de la humanidad, en medio de la vida del ser humano. Y es que tenemos que abrirle el corazón a la palabra de Dios. Enséñale a tu hijo la palabra de Dios. Manifiéstale a tu hijo la presencia de Dios en el mundo, y que el Señor te ayude, que el Señor te conceda la gracia de seguir escudriñando su santa palabra, y que podamos descubrir a través de este cántico la presencia de Dios, cómo Dios actúa en la humanidad, cómo Dios actúa en medio del mundo, cómo Dios se manifiesta en medio de las personas y no nos deja solo, sino que nos acompaña siempre y en cada momento y en cada lugar de nuestra vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Anímate a compartir este enlace en tus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, y no dejes de leer todos los días la palabra de Dios.